en artículos del Diario Vasco no solo hemos leído, sino que hemos tratado de analizar esos artículos para hacernos una composición del lugar de la situación de la vivienda protegida en Euskadi. No nos vamos a liar con todos los tipos de viviendas, solamente nos centraremos en lo que es la vivienda en propiedad, la vivienda protegida en propiedad y la vivienda protegida en alquiler. La primera noticia que tenemos aquí es que se ha sancionado a 1 millar de adjudicatarios vascos de VPO por cometer fraudes con su vivienda. Esta noticia nos pone un poquito en alerta sobre qué es lo que está pasando con las viviendas protegidas y si consideramos que lo que está pasando con estas viviendas protegidas es justo o no es justo, porque claro, el gobierno vasco lleva haciendo esta política durante muchísimo tiempo y con la ley de vivienda, en teoría, esto debería cambiar. Este artículo dice en la parte de arriba que la mayoría de las infracciones se deben a pisos desocupados y alquileres no autorizados. Y en otras situaciones más extremas, los inspectores se han topado con auténticos pisos patera en los que vive mucha gente que no tiene parentesco con el adjudicatario o viviendas en las que el morador es alguien a quien le han cedido el piso a cambio de mano de obra. Y luego, según los datos del Gobierno vasco, el 20,9% de las sanciones impuestas corresponden a arrendamientos no autorizados. Dice, según datos del propio Gobierno vasco, el 43,6% de las sanciones que se ponen corresponden a pisos protegidos que están desocupados y que no cumplen la función para la que fueron concebidos. Como veis, pues esto nos pone ya en alerta de que hay un gran fraude con las VPOs. Sin tener en cuenta otro aspecto. Estamos hablando de usos indebidos, pero también nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, los casos en los que acceden a una VPO gente individualmente, que cumplen unos requisitos económicos, pero que después de haberse adjudicado la vivienda y de tenerla en propiedad, pues se casan con otra persona y juntos, la pareja, pues tiene más ingresos, superan los límites de ingresos establecidos. Se supone que con los límites de ingresos establecidos que hay, que como veréis después también lo ponemos, son bastante altos, esas personas deberían ser dirigidas hacia la vivienda libre, no hacia una vivienda que está subvencionada por todos, está pagada por todos nosotros, con dinero público, y que se supone que tenía que ir dirigida para otros fines. Otra noticia que salió publicada, que habla de que la vivienda de protección oficial se desploma. Esta noticia también nos pone en alerta sobre unas situaciones respecto a la vivienda protegida en propiedad, como puede ser que, no sé si habréis oído hablar de las viviendas de VPO desocupadas. El caso de Vitoria es un caso que ha estado ahí bastante en los medios. Hace un año se contabilizaban en Vitoria 1.000 VPOs sin adjudicar, 1.000 VPOs vacías. Ahora, actualmente, ha bajado esa cantidad, hay alrededor de 500, pero nosotros dentro de las propuestas que hicimos en la ley de vivienda vasca dijimos que en el momento de la aprobación de la ley, una de las propuestas que hacíamos era que en el momento de la aprobación de la ley todas las VPOs que estuvieran vacías sin adjudicar se destinasen al alquiler, pero bueno, de momento no nos han hecho caso a eso, pero ya lo comentaremos después. Otro problema que se da con las VPOs es el tema de las renuncias. Es un tema muy grave. El porcentaje de renuncias que hay ahora mismo a las VPOs en Euskadi es del 43%. El principal motivo pues está relacionado con la crisis, es la falta de acceso al crédito bancario. En Guipúzcoa la cantidad es más, pasa al 50%, o sea, la mitad de los adjudicatarios debe renunciar. Y no solo hay ese problema. Cuando se produce una renuncia a una VPO, los renunciantes no pueden volver a apuntarse a las listas de Etxebide durante 2 años. O sea que la renuncia tiene consecuencias. También habla este artículo, donde pone lo de Guipúzcoa,
no sé si se oye bien, pero bueno, ya os lo comento yo, dice que la cifra de viviendas protegidas iniciadas durante el año pasado en Guipúzcoa se quedó en 456, el registro más bajo en los últimos 10 años. Estamos hablando de viviendas iniciadas. Es una quinta parte de lo que se comenzó a construir en 2007, que se llegó a 2.185, y en estas cifras se incluyen tanto las viviendas protegidas en régimen de compra como las de alquiler, y tanto las de promoción privada como las de promoción del Gobierno vasco. Y bueno, lo que viene a decir es que el nivel de iniciación de viviendas pues es bajísimo, y en todo caso lo que trataremos de ver y lo que pretendo que tratar de que salgáis de esta reunión es que es con la sensación de que con lo que tenemos ahora mismo no se soluciona para nada el problema de la vivienda en Euskadi, pero ni de lejos, ni con las viviendas que se están construyendo, ni con el sistema que tenemos, para que luego salga el Gobierno vasco a ir en contra de la política que se va a hacer con la ley de vivienda. Dice, en el conjunto de Euskadi la radiografía es similar. En 2014 se iniciaron un total de 1.553 viviendas protegidas en todo Euskadi, lo que supone el registro más bajo de los últimos 10 años. En 2007, cuando se tocó techo en esta década, se llegaron a promover 7.310, o sea que en 2014 respecto a 2007 se han iniciado un 78% menos. Este artículo también habla de que hay un repunte de la vivienda en alquiler. Esta necesidad del paso de la propiedad al alquiler, el Gobierno vasco la conoce perfectamente. Si alguno de vosotros le da por leerse el Plan Director de Vivienda, el gran anuncio que hace ese Plan Director de Vivienda del año 2013 a 2016, es un plan que se hace para cada 3 años, y ahora mismo estamos en ese. Cuando se anunció ese Plan Director de Vivienda, se dijo que el gran titular era que se apostaba por el alquiler. El Gobierno vasco sabe que hay una necesidad de apostar por el alquiler, sabe que hay una necesidad de apostar por la vivienda, por movilizar las viviendas vacías. El problema es que los métodos que está utilizando para intentar hacerlo pues no resultan. Aquí donde habla del tema del plan director, lo que he comentado, el plan director, para que sepáis todos, es una especie del presupuesto con los objetivos que se plantea el Gobierno vasco para 3 años y con el dinero que va a destinar a ese objetivo. Tras el desplome en la promoción de VPO se encuentra el recorte presupuestario en el Plan de Vivienda del Gobierno vasco 2013-2016, que es el actual, que ha sufrido un recorte del 67% si se compara con el programa 2010-2013, con el anterior. Un recorte del 67%, o sea, en una época de crisis como la que tenemos ahora, en la que las necesidades sociales, las necesidades de vivienda se supone que han aumentado, el Gobierno vasco precisamente lo que ha hecho ha sido todo lo contrario. Los planes de incentivos del alquiler de Bizigune y ASAP los ha desincentivado. También lo comentaremos. Como sabéis, antes la renta máxima del plan de Bizigune eran 600 euros, se rebajó a 450. Lo que se ha producido es que muchos de los propietarios que antes estaban en el plan de Bizigune, el plan de movilización de vivienda vacía de Bizigune, ahora se han borrado. Durante muchos años ese plan de Bizigune ha llegado a las 5.100 viviendas movilizadas y ahora mismo, hoy en día, en un año, ha bajado a 4.600. O sea que a los propietarios ya ese plan no les resulta rentable y se quieren ir al alquiler libre. Es el propio Gobierno vasco el que está desincentivando todo esto. El que dice en todos los ayuntamientos cuando les preguntas que ellos apuestan por los incentivos. Pero si estáis haciendo lo contrario. Estáis desincentivando Bizigune, ASAP no funciona, el otro programa de movilización de vivienda vacía, y en el plan director de vivienda hacéis, cuando más se necesita, el mayor recorte presupuestario. Estas son las conclusiones del diagnóstico del sector de la vivienda en la Comunidad Autónoma Vasca. Esto viene recogido en el Plan Director de Vivienda del año 2013-2016. El Gobierno vasco analiza todos los datos que tiene sobre la vivienda, todos los datos del Eustat, todas las estadísticas, lo podéis ver, y estas son las conclusiones que saca. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo el Gobierno vasco.
Yo coincido plenamente con este diagnóstico. O sea, ellos conocen perfectamente cuál es la realidad y lo están diciendo. El problema es la forma de actuar contra esa realidad. Entonces, nuestra filosofía, la filosofía de la plataforma en materia de vivienda, se basa en 3 pilares. El alquiler como la forma más adecuada de acceso a la vivienda libre, tanto libre como protegida. ¿Por qué? ¿Por qué defendemos el alquiler? Por ejemplo, frente a la vivienda libre en propiedad, si no puedes pagar el alquiler, puedes buscar otro más barato. Pero si no pagas la hipoteca, ha sido una trampa y una ruina para miles de familias. ¿Por qué decimos esto? Porque se da la situación de que mucha gente decía, pues tal y como estaban los préstamos y tal y como estaban los alquileres, pues te salía mejor ir hacia un préstamo, hacia una vivienda en propiedad, y que pagar un alquiler, porque al final pues sería de tu propiedad, la adquirirías. Lo que no te decían es lo que está pasando si no la pagas, si te metes en un préstamo hipotecario y no lo pagas. Hasta el año 2013, todos sabemos que ha habido cientos de miles de familias que se han quedado sin casas, sin viviendas y atrapados de por vida. Si no puedo pagar yo un alquiler de 700 euros, pues igual me puedo buscar uno de 400, libremente. Pero la hipoteca no te permite hacer eso. Frente a la vivienda protegida en propiedad, hemos visto el tema de las irregularidades que hemos visto antes en el artículo. En segundo lugar, el segundo pilar que nosotros vemos es que la vivienda libre y protegida en propiedad para la mayoría de los ciudadanos es inaccesible. Es inaccesible y tanto lo que se está construyendo como lo que el Gobierno vasco prevé en sus planes directores no da respuesta a corto o medio plazo a las necesidades de la gente que está apuntada en las listas. El tercer pilar es que hay una necesidad evidente de actuar sobre lo que ya está construido. Teniendo la cantidad de viviendas vacías como tenemos en este país, quizás es un tema que en el País Vasco no incide de una manera tan importante, y es a lo que se agarra el PNV, que dice, joder, en el tema de vivienda vacía es la comunidad que menos vivienda vacía tiene en toda España. Vale. Pero eso no te da lugar para que no tengas que actuar contra esa vivienda vacía. Y no existe una necesidad cuando tú estás reconociendo que en Euskadi hay alrededor de 42.000 viviendas vacías movilizables. O sea que el Gobierno vasco reconoce que se pueden movilizar, que están vacías sin justificación. Frente a esto, nosotros estamos a favor tanto del canon que se va a establecer en la ley de vivienda, como del recargo del IBI que se está aplicando en Guipúzcoa. Entonces, como diagnóstico nuestro, y para avalar nuestra tesis sobre la vivienda protegida en la Comunidad Autónoma Vasca, la vivienda en propiedad, vemos que hay una dificultad de acceso al crédito bancario. Vemos, como reconoce el Gobierno vasco, que hay un 44% de renuncias en las adjudicaciones de VPOs. Por tanto, si no se conceden créditos, o sea, si solo se conceden créditos a la gente que tiene más dinero, a los que más dinero tienen de los apuntados en la lista, es que estamos dejando de lado cualquier baremo de necesidad accesorio. Y como sabemos también nosotros aquí en Andoain, que tenemos la lista de los apuntados en Etxebide y en Alokabide, vemos que dentro de esa lista están colectivos especiales. Víctimas de violencia de género, mayores de 70 años, menores de 30, minusválidos, etcétera, etcétera. Con lo cual, estás destinando el dinero público a una serie de personas que son las de capacidad media alta, y te estás olvidando de todas estas personas que están detrás demandando con necesidades evidentes de vivienda. Otro problema que hay es que el Gobierno vasco, en los procedimientos de desahucio, tiene un derecho de adquisición preferente que no ejerce. O sea, deja que las viviendas protegidas, construidas con dinero público, vayan a manos de los bancos. Y si van a manos de los bancos es para que, con fines especulativos, para que especulen con ellas. Podían recuperarlas por menos dinero, podían adjudicárselas a esas personas que van a desahuciar como alquileres sociales, pero no. Lo cierto es que no lo hacen. Y para el presupuesto del Gobierno vasco del año 2015 no está prevista esta contingencia. O sea, tampoco lo prevén en el futuro.
Como hemos visto en el artículo, los fraudes se castigan con sanciones económicas en vez de recuperar la vivienda. Y luego hay una mala distribución de las VPOs en la Comunidad Autónoma Vasca, reconocida también por el Gobierno vasco, y como ejemplo ponemos el caso de Vitoria. Pero sabiendo los datos de los ingresos de los demandantes y sabiendo los datos de la cantidad de demandantes que hay en cada pueblo, ¿cómo puede ser que en una ciudad como Vitoria se construyan 1000 viviendas de más que no encuentran adjudicatario? Pero si tenéis los datos encima de la mesa vosotros, con esos datos podéis prever quién es posible que pueda acceder a un préstamo bancario. No tenéis más que ir a la cucha y decirle ¿con cuánto dinero me dais un préstamo? Respecto a la vivienda protegida de alquiler, como hemos visto, la dotación de recursos es mínima en los planes directores. La dotación, o sea, el titular que os he comentado antes de la apuesta por el alquiler, en el plan director de vivienda se destinaba un 25% de los recursos para el alquiler. La nueva ley de vivienda, si se aprueba, dice que el primer año se van a destinar un 80% de los recursos destinados al alquiler y un 100% de los recursos públicos en 5 años. Otro de los grandes problemas que hay con el plan director de vivienda es que dicen unas cifras, pero a la hora de la verdad esas cifras no se cumplen. Respecto a la VPO en propiedad, se cumple con creces, o sea, se construye más de lo que está presupuestado, pero respecto a la vivienda en alquiler, se construye un 40% de lo que está presupuestado. O sea que encima que estás presupuestando poco, construyes menos de la mitad de lo que tienes previsto. Esto es lo que se está haciendo ahora. La VPO en alquiler, el tema y el principal motivo por el que no se incentiva es porque no interesa. No interesa porque el plazo de amortización de la VPO en alquiler es de unos 15 años. Entonces el Gobierno vasco prefiere hacer viviendas en propiedad, que tú te adjudican una vivienda, vas al banco, pides un préstamo y te lo pagan inmediatamente, ya tienes el dinero y luego me lavo las manos, lo que te pase, si tienes problemas para pagar, arréglatelas con el préstamo del banco que tienes y se acabó. Pero esto no interesa porque tarda muchos años en amortizarse. Los programas de incentivo de vivienda vacía, como hemos dicho, Bizigune y ASAP, son los dos que tiene el Gobierno vasco. Bizigune destinado a la gente con menos ingresos y ASAP destinado a gente con más ingresos, según dijo la viceconsejera, de 25.000 euros para arriba. Pero bueno, es un programa que no acaba de funcionar, pero Bizigune sí ha funcionado bastante bien, pero no interesa porque, según ellos dicen, le resulta caro. Resulta caro, cuesta unos 15 millones de euros anuales, los seguros cuestan 600.000 euros, los seguros de impagos que cubren los impagos y que cubren los daños a las viviendas cuestan un pastón, pero caro. Caro depende desde qué punto de vista. Si es lo mismo que pasa con lo que dicen que va a pasar con la ley de vivienda. Dicen que es inviable económicamente. Aburto dijo en una comparecencia que para garantizar el derecho subjetivo a la vivienda que establece la ley de vivienda se necesitaban 720 millones de euros. Y ellos pensaban que eso es inviable. Bueno, es inviable si lo comparas con los 6.000 millones que cuesta, por ejemplo, el tren de alta velocidad, no resulta tan inviable. Es una cuestión de prioridades. ¿En qué invertimos el dinero público? Y luego, la política que dicen de aplicar solo incentivos para movilizar la vivienda vacía, no funciona. Y aquí tenemos una diapositiva. Esto está sacado de Alokabide y son los datos del año 2014. Alokabide es la sociedad que gestiona los alquileres sociales en Euskadi. Entonces, nos informa de que actualmente hay viviendas con contrato en vigor, 4.590 viviendas en Bizigune. Con lo cual, el último dato que teníamos de viviendas en Bizigune era de 5.100. Han bajado 600 propietarios en un año. 600 propietarios en un año se han desapuntado de las listas de Bizigune, que era lo único que funcionaba. Bizigune, ya os digo, es uno de los programas de movilización de vivienda vacía que tiene el Gobierno vasco, en el cual te ofrecen una serie de coberturas frente
a los impagos y frente a los daños que se puedan causar a las viviendas. Pues bien, a cambio de ponerte un precio máximo para el alquiler, que ahora mismo el precio máximo son 450 euros. ASAP, el programa ASAP, no tiene la misma cobertura que el programa Bizigune y está hecho para otros destinatarios. Se trata de movilizar la vivienda vacía, tiene unos límites de alquiler más altos que los de Bizigune, en teoría es más atractivo, pero el gobierno vasco no invierte tanto dinero como en Bizigune. Entonces que comenzó en el año 2012, ahora mismo tiene gestionadas tan solo 24 viviendas adjudicadas y ha captado 47 viviendas. Como vemos, son unos datos pues bastante pobres. Bueno, esta es la situación que nosotros vemos. Vosotros juzgaréis con estos datos que ya digo que no son sacados al azar, son sacados de datos del propio gobierno vasco y para hacernos una composición de lugar de lo que tenemos actualmente, de lo que es el sistema de vivienda protegida.